Muy buenas noches del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Muchas gracias por unirse a esta reunión. Y queremos dar la bienvenida especialmente al doctor Andrés Mesma y le damos muchas gracias por sacar estas horas de su noche para poder compartir con nosotros ahora. Él es el decano del Seminario Teológico de Sevilla y voy a dejar que él hable más sobre este. En cuanto al formato, esto va a durar como 90 minutos. Habrá un tiempo de preguntas al final. El medio para hacer preguntas es por medio del chat. Es el único uso por el cual el chat estará abierto. Eso, todo. Sí, eso va a ser la pregunta. Esto está siendo grabado, entonces será accesible también después. Vamos a orar antes de empezar esto. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu iglesia, donde has mantenido testimonio en todos los tiempos y lugares, y en especial te damos gracias por la iglesia en España y lo que te han servido, a veces hasta la muerte, y que te siguen sirviendo en ese lugar. Y te pedimos ahora, Señor, que utilices este tiempo para abrir nuestra visión de tu iglesia y de tu obra en este mundo. Guía a Andrés en esto para que sea para la edificación de la iglesia a la cual tanto amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en tus manos, Andrés. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, y no lo digo a la ligera, es un honor hablar de la Reforma protestante española. Me imagino que muchos de vosotros no sabéis mucho de la historia de nuestra reforma, y si me permitís, aunque yo sea de Estados Unidos y vosotros estáis de todas partes del mundo, todos hablamos español, entonces es nuestra reforma, esa es nuestra reforma protestante española para el mundo de habla hispana, así que es un honor. Así que déjame empezar con una breve a ver, esto se ve bien, ¿no? El PowerPoint se ve bien. Con una breve publicidad para el seminario. Aquí ofrecemos un máster en la Reforma Protestante Española y en ninguna manera estamos en competición con ningún otro seminario o institución en absoluto, pero si hablando con vuestros pastores, obispos, líderes, si ves bien que podemos ayudaros a conocer mejor la Reforma Española, pues aquí estamos. También soy el editor de la revista evangélica de teología. Eso es una revista totalmente gratuita, se puede descargar online, podéis hacer una búsqueda, revista evangélica de teología, y debería salir en el navegador. Aquí publicamos artículos sobre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología sistemática, práctica, histórica, de todos los temas, y si alguien quiere aportar un artículo bien escrito, bien documentado, notas a pie de página, etcétera, etcétera, pues estáis invitados a enviarnos vuestros artículos. Ok, esa es la publicidad. Pero la razón por la que estáis aquí, la reforma olvidada, lo que lo estoy llamando, la reforma olvidada de España los primeros 100 años. ¿Por qué lo estoy llamando olvidada? Pues yo he leído varios libros sobre la reforma, la historia de la iglesia, libros específicos sobre la reforma. O sea, 500 páginas dedicadas a la reforma, ni una sola palabra dedicada a la reforma en España. Entonces, muchos académicos han olvidado de lo que ocurrió en España porque muchos ni saben lo que ha ocurrido aquí. Tengo 3 objetivos esta tarde. Número 1, me gustaría
informaros de la reforma, daros nombres y fechas y acontecimientos, contaros la historia de la reforma aquí en España. Y si es posible también reclutaros. Siempre estamos buscando colaboradores, gente interesada en buscar fuentes, en escribir, en pensar, en apasionarse por la reforma española. Así que lo digo de broma, pero me gustaría infectaros con esta pasión, con esta gran necesidad que tenemos para recuperar la reforma española, no solamente aquí en España, sino también en todo el mundo de habla hispana, que hay mucho que estamos encontrando prácticamente cada semana, cada mes, nuevos datos, a veces nuevas personas olvidadas a la historia. Pero también me gustaría inspiraros, no con mi teología, no con mis ideas, sino con la de los reformadores españoles. Llevo unos quizá años ya usando una frase que es la cuarta vía del protestantismo. Y es la etiqueta que he puesto a la reforma española. ¿Qué es la cuarta vía? Pues la cuarta vía es un compromiso con la verdad, pero también con el amor. En la época de la Reforma hubo 3 vías de los protestantes. La vía de los reformados, presbiterianos, calvinistas por un lado, y sus némesis, por decirlo así, por lo menos en el ámbito de la Reforma, los luteranos, siempre hablándose, siempre debatiendo los temas que les separaban. Y la famosa tercera vía del anglicanismo, que quería abrazar y abarcar, incluir las mejores ideas del luteranismo y del calvinismo. Y me gusta mucho la visión anglicana y muchísimos, muy gran parte de los españoles que se convirtieron al protestantismo acabaron en la iglesia anglicana. De hecho, yo creo que de todas las tradiciones que hay, creo que es el anglicanismo la visión más cercana a la visión de los reformadores españoles. Pero yo veo en ellos una cuarta vía, es decir, una visión mayor de la visión anglicana. ¿Por qué? Porque ellos querían incluir también algunas ideas de los anabautistas, y de hecho ellos ni querían excluirles de la iglesia. Esta visión, que es más amplia que cualquier otra tradición protestante, creo que merece su propio nombre o su propia etiqueta. Y es lo que estoy llamando la cuarta vía. Esta visión, mejor dicho, este compromiso con la verdad, explícitamente protestantes, explícitamente ortodoxos en su teología, pero también muy comprometidos con el amor, de no querer excluir absolutamente a nadie de la iglesia reformada. Así que os quiero inspirar con su visión. Pues esta tarde voy a estar hablando de la reforma española y de reformadores españoles, pero encontramos inmediatamente este problema de definición de quién estamos hablando, dónde ponemos la línea. En el siglo XVI estamos hablando de católicos romanos que son evangélicos, estamos hablando de erasmistas. Estamos hablando de cualquier persona que criticaba la Iglesia Católica Romana del siglo XVI. Entonces, ¿dónde ponemos la línea de quién estamos hablando? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos este fenómeno del nicodemismo. Esta fue una palabra acuñada por Juan Calvino, hablando de gente que exteriormente siguen formando parte de la Iglesia Católica Romana,
siguen, por ejemplo, acudiendo a la misa, participando en las ceremonias, etc. Exteriormente, buen católicos romanos, pero interiormente o en su casa o en vida privada, eran protestantes. Y esto es algo que pasa no solamente en España, sino también en Italia, en Bélgica, en ciertas fechas, incluso en Inglaterra. Cuando hay opresión, cuando hay persecución, esto es un fenómeno que existe. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues quizá no sea la mejor definición posible, pero cuando yo voy pensando en cómo definir de quién estamos hablando cuando hablamos de la Reforma Española, creo que podemos usar esto como una definición operativa. Estamos hablando de protestantes que eran de España, es decir, españoles nacidos en España o que servían en España. Vamos a ver el caso de un italiano que incluimos en la Reforma Española, que habrían seguido viviendo y sirviendo en España si pudieran haberlo hecho. Es decir, si no fue por el tema de la Inquisición o por la persecución, habrían seguido aquí, pero tuvieron que huir o fueron exiliados o fueron procesados por la Inquisición y martirizados en un auto de fe. Pensando en cómo hablar de la reforma en España, podríamos tener distintos enfoques, ¿no? Podríamos hablar de personas, ¿no? Juan de Valdés, Constantino de la Fuente, Casio de la Reina, etcétera, etcétera. Es decir, tomar una perspectiva de personas, ¿no? Pero yo creo que sería mejor dar un enfoque cronológico para ver la historia, el desarrollo de la reforma en España. Entonces, estamos hablando de los primeros 100 años de la Reforma Española. Dicho esto, vamos a entrar en la primera etapa, la primera fase, antes de Lutero y las raíces de la Reforma Española. En España tenemos raíces alumbradas de la primera década del siglo XVI. Y de hecho, gracias a los documentos de la Inquisición, podemos poner una fecha concreta al comienzo del alumbradismo en España, que es el año 1509, unos 8 años antes de Lutero, con una mujer, Isabel de la Cruz. Los alumbrados tuvieron un trasfondo mezclado, un trasfondo por una parte de la espiritualidad conversa, es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo. Este grupo de personas forman parte de este trasfondo del alumbradismo, eso por un lado, y por otro lado, el misticismo medieval y sobre todo el misticismo que salía de la espiritualidad franciscana. Entonces, estos dos contextos, judeo-conversos y espiritualidad franciscana, esto creó el contexto en el que salió el movimiento alumbrado. ¿Qué es el movimiento alumbrado o cuáles son las características del alumbradismo? Pues no estoy diciendo aquí que fue un movimiento protestante o proto-protestante, pero algo parecido, bastante parecido al protestantismo, eso sí. ¿Cuáles eran las características? Pues hicieron énfasis en la oración mental, es decir, no recitar oraciones escritas ya memorizadas, sino oración más espontánea, más quizá calorosa, algunos diríamos, más personal, por decirlo así. Un énfasis en lo personal, es decir, la lectura de la Biblia personal, la interpretación de la Biblia personal, una relación personal con Dios. Ellos minimizaban la importancia de la iglesia externa,
la jerarquía, los sacramentos, ceremonias, ritos, minimizaban la importancia de eso y recalcaban la importancia de la religión interior. ¿Ves? Esto es muy evangélico, muy protestante. Y quizá lo más interesante de todo es que notamos un enfoque bastante fuerte en el cristianismo paulino, en Pablo y sus cartas, y la sola fe. La sola fe también formaba una parte importante de este movimiento, que sola por la fe tenemos una relación con Dios. Al pensar en un movimiento moderno para ayudarnos a entender el carácter del movimiento alumbrado, yo pensaba quizá la etiqueta evangelicalismo podría captar mucho de lo que encontramos en el alumbradismo, pero creo que más que eso es el pentecostalismo, el movimiento pentecostal, su carácter de una experiencia más directa, más inmediata con Dios, del énfasis en lo interior. Ese movimiento es algo parecido al movimiento alumbrado. Ahora, ellos no hablaban en lenguas y las señales y todo eso, ellos no lo tenían, pero más o menos ese movimiento pentecostal que conocemos desde el siglo XX, pues capta más o menos bien. Es el mejor, bueno, movimiento más cercano al movimiento alumbrado del siglo XVI. Avancemos un poco a los años 1520, la década de los 10 al 20, con Erasmo y Lutero. Erasmo, sus obras son traducidas al español en 1516 y según un historiador importante, él dijo, aquí le estoy citando textualmente, en ningún país gozó de tanta fama como en España. Él fue muy bien recibido en España. Y llegamos al año 1527 y la conferencia de Valladolid, una conferencia muy importante. Y en esta conferencia acudieron dos grupos distintos. Un grupo de escolásticos de las universidades de Salamanca y Valladolid y un grupo de humanistas de la Universidad de Alcalá en el centro del país. Y los dos grupos acuden a Valladolid para tener una conferencia para debatir si deberían prohibir Erasmo y sus obras en España. ¿Y qué van a decir los escolásticos? Van a decir, sí, le tenemos que prohibir. Es un humanista, tiene ideas nuevas, es una amenaza a la iglesia y cada teólogo vota en contra de Erasmo. ¿Y qué van a decir los humanistas de Alcalá? Cada uno va a decir, es un humanista, pone mucho énfasis en la renovación de la iglesia, presta mucha atención a los idiomas originales, el griego y demás. Él es bueno. Y cada uno va a votar a favor de Erasmo. Y hubo uno de las dos universidades que cambió la postura, pero fuera de eso, cada uno ya llegó a la conferencia básicamente con la conclusión hecha. El resultado fue un estancamiento, un empate, digamos. Pero Erasmo ya no era una figura neutral y sus seguidores estaban alertados y notaron un cambio de dirección en el país. Lutero es un poco diferente, sus obras son traducidas al español empezando en 1520, unos 4 años después de Erasmo, y tuvo una recepción más moderada que la de Erasmo. Sus libros son prohibidos de entrar en España por la Inquisición el próximo año, 1521. Ahora, eso no quiere decir que no entraron, sino que la Inquisición hizo la prohibición. Entonces, tenemos esta
esta progresión del alumbradismo, el primer paso, cronológicamente, el primer paso fue el alumbradismo, segundo, Erasmo, tercero, Lutero. Pero si estamos hablando de influencia, yo creo que la persona del grupo o la persona que tuvo más influencia fue Erasmo. Su influencia fue enorme en España en estas primeras décadas del siglo XVI y después de él probablemente el movimiento alumbrado y solamente tercero sería Lutero, por lo menos en estas décadas. Más tarde va a tener más importancia, pero aquí al comienzo fue el que menos influencia tuvo en el país. Vamos ahora a Alcalá de Henares y esa es la fachada de la universidad. He estado allí varias veces, ahí es donde se publicó, bueno, se publicó no, donde se imprimió por primera vez toda la Biblia en los idiomas originales, la políglota complutense. Y allí tenemos el líder, el genio, la gran mente detrás de esta universidad, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Un fiel católico romano por un lado y por otro lado humanista. Y su visión para la Universidad de Alcalá fue combinar lo que se conoce como las tres vías. ¿Cuáles son las tres vías? Las tres vías son las tres tradiciones medievales del tomismo, escotismo y nominalismo. No sé si habéis estudiado la teología medieval, pero estas son, digamos, las grandes teologías de la iglesia medieval. Sería algo parecido a hablar de el calvinismo, el arminianismo y otro movimiento, pero son movimientos teológicos muy grandes y se conocen como las tres vías. Él quiere combinar estas tres vías medievales, el escolasticismo, por decirlo así, con lo mejor de la erudición humanista. Entonces, combinar el escolasticismo con el humanismo y todo esto en un contexto de renovar un énfasis en las escrituras. Es su visión, una visión muy ambiciosa. Y este sitio, por todo lo que está ocurriendo ahí, se convierte en un semillero del protestantismo español. Que sepa yo, no hubo allí ningún profesor criptoprotestante o enseñando salvación solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo, solo escritura y todo eso. Que sepa yo, no hubo ahí ningún profesor, pero el contexto, el ambiente, las enseñanzas, eso es lo que creó el espacio para llegar a las conclusiones protestantes. Yo voy a daros una serie de nombres y estos eran alumnos aquí y voy a explicar o hablar más de quiénes son, pero escuchad estos nombres. Todos eran alumnos de la Universidad de Alcalá en estas 2 décadas, desde los años 20 hasta inicios de los años 30. Juan de Valdés, Mateo Pascual, Pedro Alejandro, Juan Gil, que se conoce también como el doctor Egidio, Constantino de la Fuente, Francisco de Vargas, Juan Díaz, Agustín de Cazalla y Miguel Monterde. Miguel Monterde quizá era más humanista que protestante, pero bueno, estuvo en el círculo. Ahora, más alumnos que no eran protestantes, pero que jugaron un papel muy importante en España: Bartolomé de Carranza, Juan de Ávila, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, Francisco de Osuna, un alumbrado muy importante. Todos estudiaron aquí, un centro muy importante. Y de aquí, en 1529, Juan de Valdés va a publicar su catecismo, que se llama Diálogo Cristiano. Y esto es un catecismo que tiene la estructura de una conversación entre 3 personas, pero vamos, es un catecismo. Ahora, yo he leído este catecismo varias veces y a veces cuando lo leo pienso, bueno, quizá no es la mejor o el mejor catecismo católico romano que he leído, pero bueno,
veo que un católico romano podría haber escrito un catecismo así. Y en otras lecturas que he tenido, he pensado, esto suena muy protestante. Creo que esto fue escrito por un protestante. Y yo creo que es lo que quería hacer Juan de Valdés, de escribir un catecismo protestante, pero moderado, no explícitamente condenando la Iglesia Católica Romana, usando palabras como herejía o anticristo o lo que sea, pero fue un catecismo protestante, pero muy moderado también. Si es cierto que él lo escribió como un protestante, y por cierto, su catecismo fue condenado inmediatamente por la Inquisición. Inmediatamente, el mismo año en el que lo publicó, fue condenado por la Inquisición. Pero si fue un catecismo protestante, quiere decir que, o significa que fue el primer catecismo protestante publicado en la historia. Este catecismo anticipa el catecismo de Lutero por unos meses. Lutero también publicó un catecismo en 1529, pero al finales del año, y él lo publicó a inicios del año. Este catecismo, bueno, lo tenía aquí en mi escritorio, fue perdido, totalmente perdido y olvidado por siglos. Fue descubierto, el único ejemplar conocido, descubierto en la Biblioteca Nacional de Lisboa en 1929, perdido por siglos y encontrado por un investigador que lo publicó, y el mundo, gracias a él, tiene acceso a este catecismo. Pero por eso digo que es una reforma olvidada, que ni sabemos las joyas que están allí perdidas en las bibliotecas europeas y las estamos descubriendo cada año y a veces cada mes. Bueno, es muy emocionante. Bueno, al final se acabó la fiesta. La visión ambiciosa de Cisneros fue demasiado ambiciosa. La tensión fue demasiado, que intentar integrar la visión medieval con la visión humanista en el contexto de renovar un énfasis en la escritura, la tensión fue demasiado. Y la universidad tuvo que elegir entre el conservatismo, es decir, el escolasticismo, y el liberalismo, el humanismo. Y bueno, con el acercamiento del Concilio de Trento, con la presencia de unos profesores muy conservadores como Domingo de Soto o Melchor Cannon, la universidad tomó un giro decididamente conservador, y la mayoría de los humanistas y los futuros líderes del protestantismo español abandonaron Alcalá para siempre. Entonces, podemos hablar de una especie de una diáspora de Alcalá. Ahora, déjeme matizar un poco lo que quiero decir con diáspora. No estoy diciendo que fue una diáspora puntual, que el 5 de febrero de 1529 todos los humanistas abandonaron la ciudad. No estoy diciendo eso. Y tampoco estoy diciendo que la única razón por la que la gente abandonó Alcalá de Henares fue por esta decisión, este giro conservador en el país. No estoy diciendo eso tampoco. Pero lo que sí estoy diciendo es que los humanistas habían perdido su refugio en Alcalá de Henares. Ya no existía. Entonces, poco a poco, tuvieron que huir, tuvieron que buscar otros sitios donde desarrollar su teología protestante, su espiritualidad protestante, la visión protestante. Entonces, empiezan a ir a otros sitios. Y este mapa lo he creado yo. Sé que parece muy profesional, pero
Cada letra con este círculo rojo representa una comunidad de protestantes españoles. Tenemos aquí el Reino de Navarra, Ginebra, París, Frankfurt, Lovaina, Amberes y Londres. Cada uno, y Nápoles también. Creo que Nápoles también. Cada uno representa una comunidad entera de protestantes, no de un solo protestante, sino de una comunidad de españoles protestantes. Y quiero hablar un poco de varias de estas comunidades, empezando con París. Tenemos allí la presencia de unos españoles humanistas y protestantes desde los años 30. El líder allí fue Juan Morillo. Juan Morillo fue un teólogo en el Concilio de Trento y después de pasar las primeras sesiones en el concilio, como buen católico romano, llegó a la conclusión de que era protestante. Entonces abandonó el protestantismo y se hizo reformado. Aquí en París van a pasar por París muchos reformadores españoles. Por ejemplo, Juan Díaz, Francisco y Diego Encinas, Luis Fernández, que se conoce también como Luis del Castillo, Diego de la Cruz, Juan Pérez de Pineda, Felipe de la Torre, Pedro Jiménez, Julián de Tudela y Julián Hernández. Julián Hernández, vamos a hablar más de él más tarde, pero él también se conoce como Julianillo. De Nápoles, allí en Italia, el líder fue Juan de Valdés. Él llegó a Nápoles en 1535 y él va a traer un montón de seguidores, hasta 3,000 protestantes en Nápoles, y muchos de ellos tuvieron contacto con Juan de Valdés, y él estuvo en el centro de un círculo de pensadores protestantes. A lo mejor vais a reconocer unos de esos nombres: Bernardo Ochino, Pedro Carnesecchi, Pedro Mártir Vermigli, uno de los mejores pensadores en el protestantismo, Marco Antonio Flaminio, mujeres importantes como Julia Gonzaga, Isabel Breseña, incluso obispos y cardenales en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, Gaspar Contarini, Reginaldo Pol y Jacobo Sadoleto. En Frankfurt tenemos españoles protestantes desde los años 50. La iglesia reformada, es decir, no luterana, sino reformada, de habla francesa. El pastor fue un francés, Vallerin Poullain, fue su nombre, Vallerin Poullain. Pero los copastores, los coancianos ahí, tenemos 3 españoles: Juan Morillo, recientemente saliendo de la Iglesia Católica Romana, Luis Hernández del Castillo, Diego de la Cruz y Juan Pérez de Pineda, el sevillano. Ellos firmaron la liturgia y la declaración de fe de Frankfurt y probablemente ayudaron a redactar estos documentos. Y tengo una noticia muy emocionante. Con la ayuda, creo, no sé si está aquí, se ha apuntado a la charla, pero un amigo mío, Juan Sánchez, él acaba de traducir al español esta liturgia de Frankfurt. Es decir, por primera vez, gente de habla hispana van a tener acceso a estos documentos escritos por españoles en Frankfurt en los años 50. Esto es otro paso que estamos dando en recuperar la reforma protestante española. Ya no es tan olvidada. Poco a poco la vamos recuperando. En Ginebra tenemos la constancia de españoles protestantes en Ginebra en los años 40, como muy tarde. Y la fecha 1558 es muy importante. 1558 es la fundación en Ginebra de la primera iglesia protestante de habla española.
Hubo otras comunidades, sí, en París, en Nápoles, en Frankfurt, pero esta es la primera iglesia de habla hispana, 1558, en Ginebra, con Juan Pérez de Pineda como pastor. Por desgracia, no tenemos su declaración de fe, no tenemos sus actas, no tenemos su liturgia. Son cosas de mucho valor para nosotros porque queremos ver cómo adoraron al Señor, que creyeron, y no lo tenemos. Así que no sé si alguien que me está escuchando tiene acceso a los récords históricos de Ginebra o si maneja bien todo ese mundo, pero es algo que queremos recuperar si existe. Desde allí, Pineda, él va no solamente pastorear su iglesia en Ginebra, sino también va a girar y mirar atrás a España y a Sevilla. Y esto va a ser el impulso de publicar varias obras desde Ginebra. Él va a publicar muchos libros y todos tienen que ver con la iglesia, una traducción de la Biblia, catecismos, comentarios bíblicos. Todo esto lo que tiene en común es un enfoque eclesiástico. Él quiere edificar no solamente la iglesia en Ginebra, sino la de Sevilla también. En Lovaina tenemos otra comunidad importante y por el bien del tiempo no voy a meterme en esa comunidad. Aragón y Navarra, algo parecido. Y unas palabras muy breves sobre Francisco de Encinas. Él no forma parte de la diáspora de Alcalá, pero no sé dónde meterle en esta presentación, entonces le he puesto ahí entre corchetes. Pero él es una figura muy importante en la Reforma Española porque él vivía con Felipe Melanchthon en Wittenberg y fue Felipe Melanchthon quien le animó a traducir la Biblia al español, y que es precisamente lo que hizo en 1543. Y él va a presentar personalmente un ejemplar de su Biblia al emperador Carlos V. Ahora, esto le va a causar muchos problemas y no tenemos tiempo para hablar más, pero es tremendo lo que hizo. Publicó en la misma obra, en una sola obra, el Tratado de la Libertad Cristiana de Martín Lutero y la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Es decir, que en la misma obra publica un libro luterano y un libro reformado. Es otro ejemplo de esta cuarta vía del protestantismo, de querer ser ecuménico en el buen sentido de la palabra. Tuvo muy buen amigo, Francisco de Encinas, tuvo muy buen amigo en Juan Díaz. Juan Díaz, una figura importante también, amigo de Martín Bucero y su ayudante en el coloquio de Ratisbona, el segundo coloquio de Ratisbona, que fue un fracaso porque ya estuvo en marcha el Concilio de Trento. Él va a ser asesinado por su propio hermano y Encinas va a recontar la historia en un libro que va a ser un bestseller en Europa, hablando de como un ejemplo de los extremos del catolicismo romano, de llegar al extremo de asesinar a tu propio hermano simplemente por haberse convertido al protestantismo. Ok, eso es la diáspora fuera de España de Alcalá, pero también tenemos otra diáspora o una migración al sur de España. Alcalá está justo en el centro y España está en el sur. Y esto es un mapa del 1580 y algo, si no me equivoco. Y esto es Sevilla. Aquí ves la catedral. Y esto aquí es el monasterio. Este es el monasterio donde estaban Reina y Valera y otros. ¿Por qué Sevilla? Pues el arzobispo Manrique
era erasmista y él reclutaba todas las mejores mentes de Alcalá para bajar a su ciudad y predicar, ser sacerdotes, ser predicadores, porque él era erasmista y estaba en acuerdo en gran parte con la visión de Erasmo. Y reclutó a muchos, pero tres personas muy importantes. Se conocen como el triunvirato de Francisco de Vargas, Juan Gil y Constantino de la Fuente. Llegaron en el año 1533. Por desgracia, Francisco de Vargas y Juan Gil no publicaron obras, o si las publicaron no las tenemos, pero eran profesores. Juan Gil era el canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, un puesto muy importante, muy prominente, y él fue uno de los líderes principales de la iglesia protestante subterránea, y no tan subterránea a veces, en Sevilla. Él iba predicando en los conventos, en el Colegio de Doctrina de los Niños, en casas, y él fue un gran líder de la iglesia en el sur. Pero hoy día, desde una perspectiva histórica, al mismo nivel o más importante que Juan Gil fue Constantino de la Fuente. ¿Por qué? Porque además de ser gran predicador, además de hacer una obra parecida, de predicar en los conventos y demás, él publicó libros y tenemos varios libros suyos. Él también era canónigo magistral en la catedral, el capellán personal de Felipe II en los Países Bajos, pero él publicó libros. Tenemos sus Beatus Vir, una serie de mensajes sobre Salmo 1. Tenemos sus confesiones de un pecador. Pero sus obras más importantes son sus catecismos. Escribió varios catecismos y parece que sus catecismos fueron el fruto de su ministerio en el colegio de los niños, enseñando a los huérfanos, enseñando a los niños pobres de la ciudad la doctrina cristiana. Y una de sus obras es muy interesante porque uno de sus catecismos se llama Suma de la Doctrina Cristiana. Suma de la Doctrina Cristiana. Esta obra fue básicamente cortada y pegada en México por Juan de Zumárraga, el primer obispo mexicano. Y gracias a eso, el catecismo de Constantino llegó a muchos lugares en México en los años 40 y 50. Y esto ilustra bien esta cuarta vía, la visión generosa del protestantismo español. ¿Por qué? Porque, bueno, este obispo en México cortó y pegó básicamente el catecismo de Constantino, pero también puso un apéndice. Y en el apéndice dice, bueno, faltan algunas cosas, los 7 sacramentos, faltan, por ejemplo, los pecados veniales y mortales, y faltan algunas cosas importantes al catolicismo romano, pero perdón, Constantino tuvo allí en su catecismo todo menos lo que es distinto al catolicismo romano. Juan Pérez de Pineda, también una figura importante, un seguidor de Juan Gil, y él era el director del Colegio de los Niños de la Doctrina Cristiana. Ya hemos hablado de él, su viaje a Ginebra y su obra de publicación allí. El convento de Santa Paula, Juan Gil
y Constantino predicaron ahí regularmente, tuvieron muchas seguidoras allí. Casio de Reina también va a predicar allí. Otro convento de Santa Isabel, el líder allí fue Francisca de Chávez. Parece que ella llegó a estas conclusiones protestantes por sí misma, por leer libros luteranos y reformados. Y por último, el monasterio. Y aquí otra vez es el monasterio. A mediados de los años 40, parece que brotó ahí un avivamiento gracias a 3 personas, a García Arias, él también se conoce como el Maestro Blanco, y Casio de Reina y Antonio del Corro. Esas 3 personas son las responsables de este avivamiento en el monasterio. ¿En qué consistía este avivamiento? Un énfasis renovado en la lectura y exposición de la Biblia, dejar de orar por los difuntos, dejar de venerar las imágenes, dejar de evocar las indulgencias y perdones, y por último, abandonar la misa y el hábito, lo que llevaron, y la tonsura monacal. Yo no lo he dejado, yo sigo haciéndolo. De los 40 monjes, estaban aquí 40 monjes, la mitad o poco más que la mitad fueron protestantes, incluyendo Reina y Valera y Antonio del Corro. Hemos estado en el centro con Alcalá, hemos ido al sur en Sevilla, ahora vamos a ir al norte a Valladolid. Y esta imagen es de un auto de fe, cuando sacan a los reos para llevarles a la muerte. Carlos de Seso, él era el líder de la reforma en Valladolid y más, no solamente en Valladolid, sino realmente en todo el norte de España. Él era italiano, líder, pero durante uno de sus viajes a Verona, de Verona, él se convirtió al protestantismo escuchando a un predicador hablando de la justificación. Y es curioso porque puede ser que este predicador fuera uno de los seguidores de Juan de Valdés en el sur de Italia. No sabemos si hubo una conexión o no, pero es interesante pensar. Y él tiene en su testimonio, él escribió su testimonio la noche antes de su auto de fe. Él dijo que estando en Verona, escuché la justificación por la fe y deducí el resto de ese punto. Muy importante para los protestantes. El centro del protestantismo es, una gran parte del protestantismo, obviamente dando por sentado el contexto del credo apostólico, el credo niceno, calcedonio y todo eso. El protestantismo es la justificación por la fe y todas las consecuencias que sale de eso. Y él es lo que él hizo. Escuchó a la justificación por la fe y él llegó a todas las otras conclusiones. Madre mía. Es que el tiempo va volando. Después de unos años de ministerio en el norte, es capturado por la Inquisición y torturado, pero no retractó sus creencias y como resultado fue quemado vivo en un auto de fe en 1559. Tengo aquí los nombres de Agustín de Cazalla y Bartolomé de Carranza y los pongo aquí no porque jugaron un papel importante en la Reforma española, sino porque en muchos
libros o revistas o cosas online en Facebook. Algunos dicen, Agustín de Cazalla, un líder muy importante en la reforma en el norte. Bueno, era protestante por un periodo de unos meses y en su acto de fe retractó su protestantismo. Y Bartolomé de Carranza nunca fue protestante, pero se ve allí en algunas publicaciones y os quería avisar de eso. Igual que vimos en el sur que la reforma llegó a los conventos, también en el norte, por lo menos 2 y probablemente 3 conventos tuvieron mujeres protestantes y eso gracias a la predicación de Carlos de Seso. Y muchas monjas serán procesadas por la Inquisición y algunas serán quemadas vivas en el mismo acto de fe de 1559. Aquí tenemos comunidades de protestantes en España. Compré este mapa en el mismo sitio donde compré el otro, muy caro. Madrid, bueno, Alcalá de Henares. Aquí en el sur, en Sevilla, sabemos de comunidades protestantes en Valladolid, en Cuenca, en Zaragoza, en Logroño, en Valladolid. Es decir, que la reforma en España no fue una ciudad con unas pocas personas, sino un movimiento por toda España, muchas comunidades, mucha gente, una red amplia que solo fracasó, bueno, no quiero decir solo, pero fracasó en gran parte por la persecución de la Inquisición. 1557, el año en que todo cambió. ¿Qué pasó en este año? Pues Julián Hernández, también conocido como Julianillo, cometió un error. ¿Qué fue el error? Pues él, con Pineda y otros, él tenía un sistema de introducir libros protestantes en España y sabemos que hizo por lo menos 3 viajes entre París, Ginebra y Zaragoza y Sevilla y quizá a otras partes también, pero iba introduciendo libros protestantes en España y en lo que sería su último viaje entregó el libro equivocado a la persona equivocada. El libro que entregó, esa es la portada del libro que entregó, el que se llama La imagen del anticristo. Y esto es el Papa de rodillas delante de Satanás recibiendo su poder. Que un poco fuerte, bueno, un poco fuerte, pero entregó este libro a un hombre que tuvo el mismo nombre que la persona a quien debería haber entregado el libro, pero lo entregó a otro que tuviera el mismo nombre. Pero esta otra persona fue un católico romano muy practicante y estaba horrorizado por la portada e inmediatamente entregó el libro a la Inquisición. Y este momento es cuando la Inquisición se enteró de que hubo protestantes en España. Antes de 1557 no sabía que hubo protestantes en España. Y esto es lo que cambió todo, porque en Sevilla, la ciudad más importante en todo el país, tenemos una red subterránea de protestantes. Y sabemos que Carlos V escribió una carta a su hijo Felipe II, en la que le mandó a arreglar el problema, que si no volvería al poder para hacerlo él mismo. Él estaba ya jubilado y él dijo a su hijo, si no arreglas esto, yo voy a salir de aquí y yo voy a poner orden en mi país. Y la Inquisición se volvió loco. Acabaron deteniendo
el arzobispo más potente en todo el cristianismo, el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. No se puede ascender más que él. Más allá de él está el Papa. Y la Inquisición logra detener el arzobispo de Toledo y le mantienen en la cárcel por unos 17 años. Hay cientos de detenciones, cientos de personas en la cárcel, cientos de entrevistas, no solamente en Sevilla, sino también en Valladolid en el norte y en otros sitios. Y decenas de protestantes son martirizados por su fe. Los que revocan su fe son condenados a una sentencia más ligera, por ejemplo, penitencia de por vida o llevar el San Benito, que es, digamos, una camiseta con los pecados escritos en la camisa. Pero los que no fueron quemados. Y sabemos la historia de muchos que fueron quemados. Julianillo, por ejemplo, el hombre que entregó este libro, él fue quemado vivo por su fe. Esto es el fin definitivo del protestantismo en España. Estos autos de fe entre 1559 y 1562, eso es el fin del protestantismo en España. Sumamente triste, pero un rayito de luz. 12 monjes escaparon. Ahora, no estoy diciendo que fuera de estos 12 monjes, ningunos otros escaparon de España. No estoy diciendo eso. Pero esta huida de los monjes es la más famosa y también es emblemática del fin del protestantismo en España. Por pura suerte, unos pocos meses antes de ese error cometido por Julianillo, unos pocos meses antes, estos 12 monjes decidieron que ya no podían aguantar más vivir en España y decidieron huir. Y huyeron a Ginebra. Y van a viajar por muchos sitios y van a llegar a varias ciudades, a Ginebra, Londres, a Países Bajos, a Frankfurt, y me gustaría contaros la historia de 3 de estos monjes, y son los más famosos, Reina Valera y Corro. No sé qué sabéis de estos 3. Por cierto, por si alguien está interesado, acabamos de publicar un libro sobre Casiodoro de Reina que se llama Casiodoro de Reina, su vida, Biblia y teología, ensayos en honor del 500 aniversario de su nacimiento, con la editorial CLIE, por si alguien quiere leer esto. Creo que somos 11 autores y cada uno es un experto en la Reforma Protestante española y muchos son expertos en Casiodoro de Reina. Un libro buenísimo que va a servir como libro de referencia por muchos años. Él llegó a Ginebra y lo llamó la Nueva Roma, que para él Ginebra fue la Nueva Roma. ¿Por qué? Por su uso de violencia contra Miguel Servet y su preferencia por predicar en contra de Roma en lugar de predicar a favor del Evangelio. Y eso es una buena lección. Y no estoy aquí para criticar Ginebra, pero si quitamos Ginebra fuera de la ecuación, ¿ok? Siempre es mejor predicar el Evangelio, algo positivo, llevar a la gente a Dios y no condenar a los demás, no condenar, no predicar mensajes negativos. Y es por eso que lo llamó la Nueva Roma. Obviamente muy famoso por su traducción de la Biblia, pero curiosamente después de su muerte y después de la edición de Valera, la gente va a pensar que Valera fue el autor de la Biblia y lo van a llamar la Biblia de Valera. Pero ya hemos recuperado la historia y lo llamamos la Biblia Reina Valera.
va a pastorear a una iglesia reformada en Londres. Va a pastorear iglesias luteranas en Amberes y en Frankfurt. Y yo le llamo el protestante católico. En el buen sentido de la palabra, era católico, universal, ecuménico. ¿Por qué? Pues porque no condenó a otros protestantes en sus escritos. Defendía por 30 años, defendía la Concordia de Wittenberg. ¿Qué fue la Concordia de Wittenberg? La única vez en el siglo XVI cuando luteranos y reformados firmaron un acuerdo sobre la Santa Cena fue en Wittenberg, 1533. Y ese acuerdo se conoce como la Concordia de Wittenberg. Lutero y Melanchthon por un lado y Bucero y Capito por otro, firmaron este acuerdo sobre la Santa Cena, que fue la doctrina que separó las iglesias luterana y reformada. Firmaron un acuerdo y Reina dijo, ese acuerdo es lo que yo creo sobre la Santa Cena. Él quería unir la iglesia y no dividirla. Su confesión de fe está disponible online si alguien la quiere leer. La escribió en 1560 o 61, hay una discrepancia de fechas, y la republicó en 1577. Está disponible online por si alguien lo quiere comprar. Cipriano de Valera, sabemos menos de él. Cuando él sale de Ginebra con Reina, él va a Londres y va a pasar el resto de su vida allí. En 1588 va a empezar a escribir. Fue un reformado y puritano. Va a trabajar Calvino, va a traducir obras escritas por Juan Calvino y Guillermo Perkins, el católico reformado, por ejemplo. Y es importante porque, y estamos haciendo investigación ahora sobre este tema, pero casi su corpus entero de su Biblia, de sus obras, de sus traducciones, su corpus entero, casi su corpus entero, llega al Nuevo Mundo. Y es importante porque es uno de los poquísimos españoles reformados, protestantes, cuyas obras sí llegan a las Américas. Tengo una teoría de quién las llevó, por si alguien está interesado. Y por último, Antonio de Corro. Era reformado, calvinista, luego anglicano, y él no quería, y de hecho no firmó la confesión belga. ¿Por qué no firmar la confesión belga? Cuando él vivía allí no la firmó. ¿Por qué? Porque la confesión belga condena a los anabautistas y él no quería condenar a los anabautistas. Esto es otro ejemplo de la cuarta vía. Ahora, no estoy diciendo que Corro era anabautista ni criptoanabautista, no lo era. Pero lo que sí estoy diciendo es que una y otra vez los españoles no querían separarse de otros protestantes. Va a ser profesor en Oxford por unos 9-10 años y va a escribir una carta buenísima, una carta unificadora que se llama Carta a los Ministros Luteranos de la Iglesia Flamenca de Amberes. Y él está diciendo aquí, mira, los luteranos, los reformados, seguimos peleando. ¿Por qué? ¿Por qué no celebrar lo que tenemos en común? ¿Por qué tenemos que siempre centrarnos en las pocas doctrinas que nos separan? ¿Por qué no podemos celebrar todo lo que tenemos en común? Y de hecho, él, siendo reformado, él dijo, yo voy a tomar la confesión de Augsburgo y la voy a leer en frente de mi iglesia y celebrar todo lo que tenemos en común. ¿Ves? Hay muy pocos cristianos que quieren hacer eso,
pero lo podemos hacer porque tenemos tanto en común. Podemos echar un vistazo al segundo siglo de la Reforma Española. Por desgracia, parece que hay poca continuidad con los reformadores del siglo XVI. Esa poca continuidad consiste en Cipriano de Valera y sus obras, sobre todo su Biblia, y una de sus obras que se llama Dos Tratados. Esa obra seguía teniendo mucho efecto entre los españoles. Pero en gran parte los protestantes españoles van a perder su identidad de su reforma y van a ser absorbidos en otras denominaciones, sobre todo el anglicanismo y el calvinismo. Y van a ir a 3 sitios, principalmente a Londres, La Haya y Ámsterdam. Valera, como dije, va a llegar al Nuevo Mundo. Adrián Saravia, uno de sus padres era español, pero bueno, él va a ayudar con la traducción de la King James Version, la versión de Rey Jaime. Tomás Carrascón va a traducir el libro de Oración Común en 1623. Juan Abendroth va a traducir el Catecismo de Heidelberg en 1627. Y por cierto, él va a pasar años en Sudamérica. Y su visión fue convertir Sudamérica al protestantismo. Y por eso tradujo al español el Catecismo de Heidelberg. Y el primer misionero español a Sudamérica fue Vicente Joaquín Soler de Valencia, y él llega en 1636. Era misionero en Brasil, pero también evangelizaba al mundo de habla hispana. Bueno, llegando a la conclusión, has sido informado. He conseguido esta meta. Habéis escuchado nuevos nombres, nuevas fechas, nuevas ideas. Espero que sí. Te he tentado a colaborar en redescubrir la reforma perdida de España. Es apasionante pensar que hay joyas perdidas en bibliotecas, quizá obras ya escaneadas disponibles online, pero nadie lo sabe. Es apasionante pensar que tú, que yo, alguien aquí podría descubrir algo perdido. Más importante, has sido inspirado por la cuarta vía del protestantismo de los reformadores españoles. Yo creo que su visión de un equilibrio entre la verdad y el amor, la justicia y la misericordia, es la visión más potente, más bella, más preciosa, más cercana al mensaje de las Escrituras que cualquier otra reforma que he leído. Así que si os puedo dejar con un reto, sería tomar en serio la visión del cristianismo de los reformadores españoles. Bueno, muchas gracias. Y Francis, no sé si quieres tomar un descanso o entrar directamente en las preguntas, pero te lo devuelvo a ti. Si tú tienes la energía para seguir, entonces yo creo que mejor que veamos las preguntas al tiro y terminemos a la 18:30 o la 11:30. Perfecto. Pues si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat, creo. Sí, y hay algunas aquí. Probablemente tú lo puedes ver, pero una que está aquí primero. ¿Cuál sería, a su juicio, las principales obras o escritos protestantes provenientes de España? No sé si pondría, no sé si eso se refiere a la actualidad o supongo que refiere a la reforma. Yeah. ¿Cuáles son las obras principales de la Reforma Española? Creo que sí, creo que eso es lo que quiero decir. Ok, muy buena pregunta. Yo diría que son diálogo, o sea, doctrina. A ver,
Diálogo de Doctrina Cristiana por Juan de Valdés, y también su otra obra que se llama 110 Consideraciones. Esas dos obras suyas son muy importantes y muy, muy buenas. Constantino de la Fuente, su Suma de Doctrina Cristiana, pero realmente cualquier cosa por Constantino. Era muy buen predicador. Me encanta leer Constantino. Diría que la Confesión de Fe de Reina, y probablemente colaboró Valera en esa confesión de fe, porque los dos estaban en Londres juntos, así que probablemente colaboró. Y obviamente la Biblia de Reina. Y bueno, a nivel histórico, dos tratados por Cipriano de Valera es muy importante. Y bueno, yo diría esas obras para empezar. Hay más, pero yo empezaría ahí. Ok, gracias. Aquí otra pregunta. ¿Cuál es la relación de la Reforma en España con el siglo de oro español y los escritores españoles de esa época de florecimiento del pensamiento, el arte y las letras? Muy buena pregunta. Pues no hay mucha influencia. Hay varios estudios, por ejemplo, de gente detectando influencia protestante en Don Quijote, por ejemplo, y puede ser. Algunos protestantes escribieron obras, por ejemplo, hay una obra que se llama, ¿cómo se llama? Se llama algo como Lázaro de Tomares o Lazarillo de Tomares, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero un protestante escribió una segunda, el segundo capítulo, digamos, de esa obra que se llama Lazarillo de Tomares, como la segunda etapa, o es algo así. Entonces tenemos algunas pistas en la literatura. En el arte y la música no hay tanto. Tenemos dos salterios, pero parece que no tuvieron mucho impacto en la cultura, y de hecho un salterio se quedó en manuscrito y apenas influyó la cultura a nadie realmente. Lo bueno, quizá no podemos hablar tanto de la influencia de la Reforma en la cultura y demás de España, pero sí podemos hablar de la influencia de la cultura española en los reformadores, porque, claro, ese contexto de dominar el idioma español le venía muy bien a Reina y a Valera a la hora de traducir la Biblia al español. E incluso gente que odia el protestantismo, por ejemplo, Méndez y Pelayo, él alaba la traducción de Reina. Él reconoce que es una traducción mejor que las traducciones católico-romanas. Entonces, eso sí les venía bien. Y en el ámbito del arte, pues como muchos protestantes y reformadores del siglo XVI eran no iconoclastas, pero eran un poco en contra del arte, no aportaron mucho al arte. Gracias. Además de Francisco de Encinas, que escribió a Carlos V, ¿algún otro reformador español intentó ganarse al rey para la causa protestante? ¿Y cuál era la visión política que los reformadores españoles tenían en general acerca de la monarquía española? Ok, muy buena pregunta. Sí, muchos escribieron al emperador. Pineda. ¿Algún ruido? Ok, yo estoy escuchando un perro ladrar. Ok. Vale. Sí, muchos. Pineda va a escribir al emperador.
Antonio de Corro va a escribir al emperador. ¿Dónde está? Un segundo, perdón. Felipe Alguien ha la puesto en Torre. el chat aquí Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, sí, Yeah, gracias. yeah. Felipe de la Torre va a escribir una obra que se llama Institución de un Rey Cristiano. Así que varios reformadores van a escribir sobre ese tema. Van a escribir directamente al rey o acerca del rey. ¿Cuál es la visión que tuvieron? Pues no es un tema muy bien estudiado, pero sí que es interesante que muchos apelaron al rey porque ellos veían que el rey estaba por encima de la iglesia y pidieron al rey a poner orden en la iglesia. Esa es la visión, bueno, no os quiero confundir, pero es la visión oriental de la relación entre el Estado y la iglesia. La iglesia occidental tenía la visión opuesta, que la iglesia rige el Estado. Y los reformadores españoles tomaron esta postura de que el emperador o el rey debería poner orden en la iglesia, porque ellos veían que la Inquisición estaba mandando al emperador y que no debería ser así. Pero más allá de eso, no es un tema muy bien estudiado, así que solo puedo dar unas pautas. Yo tengo una pregunta. Comentaste un documento de Valera que llegó hasta México y dijiste que si alguien quiere saber, te puedo decir cómo llegó o cómo pienso que llegó. ¿Nos puedes decir? Sí, ok. A ver, fue el catecismo de Constantino que llegó a México y las obras de Valera que llegó al Perú colonial. A inicios del siglo XVII, Juan Aventrud va a hacer un viaje a Sudamérica y la teología de Juan Aventrud coincide mucho con la teología de Cipriano de Valera, y también Juan Aventrud está saliendo de Ámsterdam y sabemos que Valera pasó tiempo en Ámsterdam, no solamente para publicar su Biblia, sino también para otras cosas. Y las fechas coinciden también. Él está viajando poco después de la publicación de las obras de Valera. Él está saliendo de Ámsterdam poco después de esas fechas. Entonces, la teoría que yo tengo es que fue Juan Aventrud quien llevó las obras de Valera al Nuevo Mundo. Eso es la teoría que tengo. Pero ¿Quién es él? Juan Aventrud, otro español protestante. Okay. Yeah. Okay. Pero nadie puede publicar sobre eso, ¿vale? Yo quiero publicar sobre... Ya. Bueno, estamos grabando. Ya, y otra pregunta aquí. A la luz del trasfondo histórico de la Reforma Protestante en España, ¿cuál sería su evaluación del protestantismo, como se desarrolló en España hasta el día de hoy? ¿Qué desafíos enfrenta la Iglesia hoy en España en términos de evangelización y misión? Esto es saltando más al presente. Ok, una pregunta excelente. Algo muy importante que entender de la España actual, cuando estamos hablando del protestantismo, es que el protestantismo español de hoy día no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con la reforma protestante española del siglo XVI. ¿Por qué? Porque durante España se abrió, digamos, al protestantismo. Bueno, no quiero liarme, no quiero enrollarme, así que voy a decir 1868, ¿vale? Es verdad que hubo unos antes de los años 30 y tal, y lo sé, pero vamos a decir que el verdadero comienzo de la época misionera en España es 1868. Y para los próximos 100 años
la denominación que tuvo más potencia en España fue la Asamblea de los Hermanos, que no sé si sabéis quiénes son, pero no quiero hablar mal de esta denominación y no estoy hablando mal de ellos, pero ellos salen de la iglesia anglicana. Es un movimiento antilitúrgico, jerárquico, y ellos no citaron, no leyeron los reformadores españoles, y la iglesia que sembraron aquí fue una iglesia que tuvo nada que ver con la reforma protestante española, pero ellos fueron la iglesia más potente. Y a partir de los años 70, la iglesia más potente en España viene del movimiento carismático de Sudamérica. Ellos tampoco tienen nada que ver con la reforma española. Entonces, hay muy poco en común entre esta reforma que acabo de presentar y la España actual, que yo creo que es una pena porque es una visión tan preciosa, tan poderosa, que tiene la capacidad de unir la iglesia en verdad. ¿Ves? Ellos eran ortodoxos y la ortodoxia es lo que une a la gente. Y esa fue la visión de los reformadores españoles. Entonces, tiene muy poco que ver el uno con el otro. ¿Cuáles son los desafíos? Permitidme decir que yo no soy la persona más adecuada para contestar esta pregunta porque yo soy teólogo, historiador, académico y no soy pastor o sea, yo no pienso así. Pero si tuviera que adivinar o decir unas cosas, yo diría que no sé qué diría. Pues lo siento, pero para no tenéis que estar allí viéndome pensar, quizá podemos avanzar a otra pregunta. Lo siento, es que yo no sabría qué decir. Okay. La próxima quizás es un poco similar a algo que ya contestaste, pero hay un vínculo entre lo que las iglesias en España usan ahora, sus liturgias, su catequismo, etcétera, y los textos escritos por los reformadores españoles o han sido perdidos. Perdidos, pero recuperados. Acabo de mencionar, por ejemplo, Juan Sánchez y su obra de traducción de la liturgia de Frankfurt. Yo estoy escribiendo un libro. Precisamente para esto vamos a publicar los antiguos catecismos, las antiguas liturgias, las antiguas confesiones de fe, los antiguos leccionarios. Tenemos varios leccionarios para reintroducir la reforma del siglo XVI al mundo de habla hispana de hoy. Así que actualmente no tiene nada que ver. Lo único que tiene es la Biblia Reina Valera, es lo único. Pero Dios mediante, en unos años habrá más en común. Y quizás la última, ¿se sabe si hubo influencia de alguno de estos reformadores en el proceso en que llegaron los españoles a Sudamérica con Colón o de ahí en adelante? No sé de ninguna conexión entre los reformadores españoles y Cristóbal Colón, porque él es del 1492, sí. Un poco antes. Quizás posteriores viajes, creo que quiere decir. Que sepa yo no. No, pero sí es verdad que gente como Cipriano de Valera hablaba bien de gente como Bartolomé de las Casas, el franciscano, y entonces no todos fueron mal vistos por los reformadores españoles. Ok, bueno, parece que eso son todos en preguntas. Genial. Entonces, yo quiero agradecerle
mucho su tiempo, su energía a esta hora de la noche y para hacer esta presentación. Y quizá Pastor Ricardo de Osorno, podemos pedirle que ora para salir, para quizá pedir adiós por la iglesia en España en especial. Pastor Ricardo Woodkirk, ¿sí? ¿Por ahí? No puede desmutear. Ya. Buen punto. Parece que no puede. No. Ya, ok. Parece que no. Ya, ok. Yo voy a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por haber permitido este tiempo y queremos pedir tu bendición sobre Andrés, su familia, su ministerio. Y te damos gracias también, Señor, por ese gozo de poder compartir entre hermanos sobre la distancia, disfrutando de esta comunión de los santos. Compartiendo un lenguaje común, pero compartiendo por sobre todo el conocimiento y el amor de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. A ti, a vosotros, un placer. Yeah. Ok. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia.